En una era en que parece que los padres no saben cómo controlar o educar a sus hijos para que caminen por el buen camino y en que las nuevas generaciones parecen tirarse por la borda a vivir vidas totalmente alejadas de los preceptos familiares. ¿Qué está pasando con la educación? Bienvenido, Ezequiel, a esta charla. Lo hacemos también sabiendo que tenemos un profesor aquí de literatura, de idioma español, que se dedica justamente a educar. Bienvenido. Educar es un problema porque me parece que a veces los educadores mismos no sabemos muy bien cuál es nuestro rol o cuál es nuestra función dentro de la sociedad tal como se están planteando las cosas. Yo hace 11 años que tengo 31 años, hace 11 años que trabajo en docencia. Prácticamente salí del colegio secundario en mi país, Argentina, y a los 2 años ya estaba de nuevo ingresando a una escuela para ya no salir más hasta el día de hoy. Así que tengo una escolaridad completa. Voy desde jardín de infantes, allí a los 4 años hasta ahora prácticamente no falté nunca, siempre estoy dentro de alguna institución educativa. Y aunque parezca mentira, yo siendo educador y muchos de mis colegas nos preguntamos a veces qué significa educar y si estamos haciéndolo bien o simplemente estamos repitiendo viejos esquemas sin darnos cuenta que hay que adaptar o hay que ayornarse de alguna manera al momento que vivimos. Bueno, entonces, allí empiezan los debates acerca de por qué a veces la educación en valores, que se habla tanto, no llega a calar dentro de las personas, y por qué parece que las nuevas generaciones no aprenden lecciones que se les quiere dar, y por qué a los niños les cuesta tanto aprender los conocimientos, y por qué todo ese tipo de cosas se está quedando como una especie de nebulosa. ¿Qué significa educar? Por ejemplo, se habla mucho de o enseñar memorizando o que la persona realmente entienda lo que está por aprender. Ese es uno de los dilemas que se habla hoy día. Bueno, seguramente nuestros oyentes habrán tenido que aprender de memoria unas cuantas poesías a lo largo de toda su escuela, las tablas. Sí, yo creo que la tabla del 7 no la pude decir jamás, no sé cómo fui avanzando, pero siempre me costó mucho. Los verbos, las conjugaciones verbales en castellano son complicadísimas y siempre este tema de memorizar. Yo tengo que decir que estoy 100% a favor de la memoria y del ejercicio de la memoria y que me parece bueno que una persona trabaje con su memoria y que además la memoria es como una especie de músculo, cuanto más la ejercitamos, más memoria tenemos. Por supuesto, y esto es como todo, el uso indiscriminado de la memoria como método de estudio es algo pésimo y tal vez este es el mayor problema del sistema educativo, los extremos. Sí. Bueno, el aprendizaje memorístico no es bueno, por lo tanto lo descartamos totalmente. No nos damos cuenta que la memoria es la base del razonamiento y que hay determinados procesos mentales que no se pueden hacer si no tenemos en la base de la memoria los elementos como para poder avanzar. Yo lo pongo con un ejemplo de mi área. Ningún chico puede saber qué es sujeto y predicado si no sabe qué es un verbo, y para saber qué es un verbo tengo que conocer el concepto. Claro. Y el concepto entra por entendimiento, pero también por memoria. Entonces, de alguna manera, tenemos que aprender que la educación no es tan simple como parece, y que no se trata de descartar una cosa y tomar algo nuevo. Cada vez que viene una nueva ola de conceptos educativos, descartamos lo demás. Lo otro, sí. No nos damos cuenta que hay un montón de cosas buenas. Mi padre aprendió todo lo que sabe, dice él, en la secundaria con un sistema de enseñanza muy viejo, nosotros diríamos arcano, y sin embargo aprendió muchísimas cosas. Pero la pregunta es, ¿qué podemos tomar de todo eso y conservar? ¿Y qué es lo que tenemos que sacar de todo eso y de alguna manera dejar de lado porque en realidad está perjudicando al alumno? Por ejemplo, el tema de las faltas de ortografía. Dice, no, hay que usar el sistema natural, que el niño escriba y de a poco va a ir aprendiendo dónde van los tildes, dónde va las comas, la puntuación, etcétera, y no se le corrige nada para no ser agresivo. Cuando antiguamente no, se corregía falta por falta y se le señalaba con rojo dónde iba el tilde y todo lo demás que implicaba una buena gramática. Bueno, la ortografía, vamos a hacer un par de programas sobre la ortografía porque es todo un tema. Lo que uno se da cuenta cuando pasa el tiempo y cuando tiene ciertos años en la docencia es que no hay métodos buenos o métodos malos, que en rigor depende cómo uno los utilice, cómo uno los encare y depende también de la persona.
Y acá vamos tal vez a lo más importante de la docencia. La docencia es la relación entre dos personas, entre un maestro y un alumno. Los docentes tenemos que tener en claro eso, que estamos trabajando con personas y que es el vínculo lo que puede estimular al chico para que el alumno mejore, se interese, crezca, intente y haga el esfuerzo de ser un poco mejor. Creo firmemente en que los docentes tenemos que preocuparnos no por caerle simpático al alumno, sino por generar un vínculo con el que tenemos enfrente. A veces hablamos de educación en valores, pero a veces los docentes ni siquiera registramos que lo que tenemos adelante es una persona, que puede tener sus días buenos y que puede tener sus días malos, que puede tener problemas y que tal vez necesita a alguien que lo escuche. Por supuesto, nosotros no somos psicólogos y esa no es nuestra función, pero nunca podemos perder de vista que lo que tenemos adelante es una persona en toda su complejidad. No es alguien que tiene que aprender matemática o alguien que tiene que aprender lengua o alguien que tiene que leer un libro. Es mucho más que eso. Si nosotros no aplicamos primero nuestra educación en valores en nuestra propia práctica docente, tampoco podemos pedirle al chico que se comporte humanamente con la persona que tiene al lado. Ahí hay un gran dilema entonces que se plantea al docente también, ¿no? Porque se le está exigiendo en esa educación que asuma roles que parece que se ocupaba la familia y ahora se lo transmiten al docente como si tuvieran que encargarse de todo ese proceso. Claro, de nuevo volvemos al tema del equilibrio, Esteban, porque yo creo que siempre el docente tiene que encargarse de generar vínculo. Tenga el alumno buena familia o no, el vínculo tiene que estar siempre porque es un trabajo que se basa en el contacto entre dos personas. Ahora, lo que vos decís también es muy cierto. La familia deja muchas veces al alumno para que sea educado en el sentido más amplio de la palabra. Claro, porque el centro de estudios, incluso cuando hace publicidad, muchas veces se utiliza actualmente en toda Latinoamérica la publicidad de educamos en valores, por ejemplo. Y los padres tranquilamente descansan que ahí va a estar la educación en valores y ellos dicen, bueno, la institución los educa. La realidad, es decir, si esto fuera un lugar utópico y perfecto, la realidad es que en la casa se educa y en el colegio se instruye. Lo cierto es que esto que suena perfecto no funciona. No funciona en la realidad. La familia cada vez educa menos y al mismo tiempo los docentes cada vez instruimos menos. Porque de alguna manera nos vemos en la obligación de cumplir dos papeles. El papel de contener al chico y el papel de enseñar. Por supuesto que el vínculo humano, yo insisto, tiene que estar y es imprescindible que esté. Pero también el maestro tiene un determinado y el docente tiene un determinado rol y ese rol lo tiene que cumplir y ese rol es instruir. Pero tiene que partir de una relación abierta con la persona que tiene enfrente. Lo decíamos recién antes de la pausa en Tierra Firme. La frase es un mal educado, o ese niño, ese adolescente es un mal educado, parece que es una especie de acusación que va dirigida principalmente a los padres, creo, y después también a los que son docentes y que tienen la supuesta misión sagrada por la sociedad de enseñar a las nuevas generaciones cómo vivir. Sos un mal educado, esa es una frase que decimos mucho y que escuchamos mucho, ¿no? Los docentes sobre todo. Tal vez sería interesante pensar que el trabajo que hace el docente tiene que ser un trabajo en conjunto con los padres. Que el docente no puede suplir al padre y nadie puede pedirle que lo haga. Tal vez sería interesante que los padres sepan en qué pueden ayudar a los docentes para poder de alguna manera guiar a sus hijos y hacerlos avanzar en el camino educativo, que es un camino importante para cada uno de ellos. Mira, Esteban, una de las cosas que yo veo como docente es que hay un momento cuando los alumnos son jóvenes, muy jóvenes, los padres los acompañan, abren las carpetas, los cuadernos, se fijan que estén haciendo la tarea, los ayudan a hacer la tarea, a veces los ayudan en exceso, ¿no? Porque se nota que el padre hizo prácticamente toda la tarea, a veces simplemente los van guiando. Eso es bueno, que el padre abra la carpeta, mire lo que
el alumno está haciendo, son cosas válidas y que ayudan al docente. Ahora, el padre también tiene que entender que de a poco tiene que ir dejando a su hijo para que vaya avanzando solo. Ahora, acá hay dos problemas. El primer problema, los padres que nunca dejan que el hijo avance solo. O tiene que ir avanzando hasta que finalmente cuando salga del colegio o ir a una universidad va a estar totalmente solo. Los tenemos que preparar para que afronten el mundo real, que es ese mundo de la universidad, donde nadie va a tener ningún tipo de contemplación con él, donde él va a tener que moverse por sí mismo, porque nadie va a estar pendiente de lo que se olvidó de traer o de lo que se olvidó de hacer. Pero también está el otro padre, que acompaña al chico hasta un determinado punto, y después le dice, mira, el año que viene te las arreglás solo. Y lo dejan a la deriva, y esto también es terrible. Porque yo no le puedo sacar a la persona la ayuda que le estuve brindando durante años, no se la puedo sacar de un momento a otro. Tengo que hacer un proceso progresivo. Y estos son dos errores muy comunes que cometen los padres y que perjudican mucho la labor docente. El dejar de controlar al chico, el controlar en exceso lo que el alumno está haciendo, lo que el alumno está realizando. Bueno, son peligros. Y también veo que en la relación de los padres con el educador o con el centro educativo, a veces se convierte en una especie de relación cliente-proveedor, en que el padre o la familia es la cliente de la institución y le exigen al proveedor, en este caso, a la institución, al profesor o al maestro, que les dé un servicio y yo me olvido del tema y le exigen todo del otro lado, ¿no? En esta comercialización de la educación. Es verdad, la educación privada es un negocio. Es decir, yo no creo que la palabra negocio sea algo necesariamente malo ni peyorativo. La realidad es que es un negocio porque mueve determinada cantidad de dinero y la cantidad de dinero es una cantidad lo suficientemente importante como para considerar que es un negocio importante. Ahora, ¿alguien se preocupa por el hecho de que la educación sea un negocio? Si es un negocio que está bien hecho, donde al alumno se le brinda lo que hay que brindarle, me parece correcto que una persona que tiene una escuela pueda ganar dinero. El tema es cuando lo único que me interesa es ganar dinero. Claro. Cuando no me doy cuenta que la educación puede ser un negocio, pero es más que un negocio. Estoy trabajando con personas a las que les tengo que brindar algo y de alguna manera tengo también, todos los docentes tenemos, los que estamos trabajando en un colegio, tenemos una responsabilidad que esté en nuestro título, que esté en nuestro estudio, que está en lo que nos enseñaron a lo largo de los años que duró nuestro profesorado, que la tenemos que cumplir. Es decir, esto va más allá del sueldo. La institución educativa, la misma institución, ha jugado muy en contra en este sentido y los propios docentes muchas veces pateamos en contra de nuestros propios intereses, porque a veces no tenemos el compromiso que debemos tener con el chico al que estamos educando, con el alumno al que estamos educando. Es una cuestión de compromiso básico que muchas veces no se respeta por una cuestión económica. Los docentes, todo el mundo sabe, no están muy bien pagos, hay problemas, se hacen muchos paros en toda Latinoamérica. Creo que los paros de los maestros y los docentes son una cosa usual y casi lamentablemente cotidiana, y todo esto va de alguna manera socavando el respeto que la gente tiene por la institución de la escuela y sobre todo por el docente. Yo no digo que los reclamos de los docentes no sean justos, son justos en su mayoría, pero de alguna manera tenemos que tener en cuenta que hay prioridades y que esa prioridad siempre debe ser que delante mío tengo una persona y que por lo menos esa persona merece que yo le explique por qué estoy tomando determinadas actitudes y que le explique la forma en la que voy a proceder. Ahora, a todo este panorama, Esteban, subémosle el manejo de los sindicatos, que a veces es un manejo bastante turbio y muy perverso. Entonces, claro, nos queda una especie de combinación que hace que la institución docente y la educación caiga en un gran descrédito, del cual lamentablemente muchas veces nosotros los mismos docentes somos responsables por no hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, en ese contexto entonces es importante tratar de redibujar lo que es educar, lo que significa educar, pensando en que hay una persona adelante que necesita ser formada y que luego va a insertarse en la sociedad para poder vivir de una manera que sea constructiva para él mismo y para quienes le rodean. Porque lo que está en juego ahora es eso, en última instancia, y que el proceso educativo forme personas
tanto con el complemento de la familia como del centro educativo formal, que sean provechosas para todos. Por supuesto, y es un desafío muy, muy grande. En nuestros países generalmente no hay buenas políticas educativas y el buen docente, que hay muchos buenos docentes que marcan la vida de sus alumnos, que definen rumbos, que abren puertas que tal vez los alumnos no veían, a veces tenemos que pelear contra toda una serie de impedimentos que nos pone el propio sistema legal. Y esto es algo bastante grave y que juega bastante en contra. Yo con esto no quiero decir que hay que tener lástima a los docentes. Los docentes tienen que dar mucho, pero a cambio también reciben mucho. Y el ser profesor, el ser maestro es una profesión maravillosa. Yo creo que hay pocas profesiones que nos den tantas satisfacciones como nos puede dar la docencia cuando está bien desarrollada y hecha con el corazón. Y yo creo que para todos los que somos docentes, la docencia tiene que ser una oportunidad para cambiar la vida de la persona que tenemos adelante, para dejarle algo que haga que esa vida sea distinta. Pueden ser conocimientos, puede ser abrirle los ojos con respecto a problemáticas o a determinadas situaciones, o puede ser simplemente que se encuentre con alguien que está dispuesto a escucharlo y a apreciarlo más allá de lo que pueda llegar a dar o de lo que pueda llegar a hacer. A Jesucristo le decían maestro por lo que enseñaba, y él trataba justamente de educar de esa manera, de tratar de ser respetuoso de la persona, pero también impactar su mundo para que aprenda y viva de otra manera. Esteban, el término maestro es un término maravilloso, porque profesor es la persona que da una determinada materia, pero el maestro es el que además posee sabiduría. Tal vez en la formación misma de los docentes nos estamos olvidando de esa sabiduría primaria que nos permite enfrentarnos a una persona como lo que es, una persona, y no como un número o simplemente un banco más ocupado dentro del aula. Esto yo creo que es la principal falencia que tenemos los educadores y que tiene todo el sistema. Que como vivimos en un sistema capitalista, parece que la educación pasa a formar parte, ser un pequeño subsistema capitalista que está allí funcionando y que funciona por la ley de la oferta y la demanda. Cuando un sistema que funciona con personas no puede nunca funcionar bajo la ley de la oferta y la demanda, porque cada persona es distinta, porque cada persona es diferente y porque cada persona tiene necesidades que deben ser cubiertas y que deben ser atendidas de manera individual. Uh-huh. Bueno, entonces, desde nuestro rol de fe como cristianos en medio de esta crisis educativa, ¿qué podemos proponer para que también la persona empiece a ser valorizada correctamente en ese proceso? Es muy simple. Si somos docentes, tenemos que asumir la responsabilidad que implica ser docentes. Si somos padres, tenemos que acompañar el proceso educativo. Tenemos que ser justos. A veces vamos a reclamarle al docente cosas que no son justas, porque simplemente queremos defender a nuestro hijo sin darnos cuenta que tal vez es nuestro hijo el equivocado. Uh-huh. Y tal vez como sociedad es donde más cuentas pendientes tenemos. Como sociedad tenemos que aprender a mirar hacia el futuro. Tenemos que aprender que no es importante que el chico sepa, que lo realmente importante es que el chico tenga interés por aprender. Uh-huh. Ahora, ¿por qué el chico no tiene interés por aprender? Bueno, será tal vez porque nosotros como sociedad estamos teniendo una gran cuenta pendiente, que es la cuenta pendiente de darle sentido a la vida de la persona. Yo puedo explicarle a una persona cómo hacer una cosa, pero lo más importante es que esa persona no sepa cómo hacer algo, sino sepa por qué lo está haciendo. Claro. T.H. White en su libro Camelot, cuando Merlín le enseña a Arturo a ciencia y todo lo demás, él le dice, mira, te voy a enseñar todo. Va a llegar un momento donde vas a saberlo todo, vas a aprender ciencia, literatura, todo lo que se te ocurra lo vas a aprender. Cuando llegue ese momento en el que vos sepas absolutamente todo, en ese momento vas a poder empezar a arar un campo. Uh-huh. Vas a poder arar un campo porque no solamente vas a saber cómo funciona la física, cómo funciona la agronomía y todo lo demás, sino que vas a saber algo más, vas a saber por qué es importante arar ese campo. Uh-huh.
Lo maravilloso de Dios, Esteban, es que Dios nos da un sentido, que Dios nos da la posibilidad de arar un campo, pero además nos explica que hay un motivo por el cual hacerlo, que hay un motivo por el cual educarnos, que hay un motivo por el cual crecer. Dios puede dar sentido a la vida de un estudiante que no sabe para dónde ir, Dios puede dar sentido a la vida de un docente, Dios puede dar sentido a toda una sociedad. Depende de nosotros dejar que todo lo que Dios tiene para darnos y para decirnos llegue a nuestros corazones y cambie profundamente nuestras vidas.